Mi sobrino robaba de mi billetera y mi cuñada cree que estoy mintiendo. Pero puse billetes falsos en mi billetera y su hijo es arrestado cuando intenta gastarlos. Mi sobrino tenía la mala costumbre de meter mano en mi billetera cada vez que podía, y lo hacía tan seguido que ya se había vuelto algo normal. El problema fue que, cuando traté de hablarlo con mi cuñada, ella me tachó de mentiroso. Claro, veremos qué piensa el día que su hijo acabe detenido por intentar gastar los billetes falsos que yo mismo dejé en la cartera como trampa. Todavía me pregunto si hice lo correcto, sobre todo porque él es menor de edad, y no sé si eso cambia las cosas. Quizás ustedes me ayuden a decidir si fui un imbécil o si en realidad estaba justificado. Déjenme ponerlos en contexto. Yo tengo 34 años. Soy soltero y gano lo suficiente como para vivir tranquilo sin demasiadas preocupaciones económicas. Mi hermano Robert, que tiene 38, está casado con Karen, mi cuñada. Ellos tienen un hijo de 14 años, Ethan. El chico, sinceramente, es complicado. Creció con padres demasiado permisivos, y eso lo convirtió en un adolescente rebelde y bastante difícil de manejar. Yo vivo a unos 20 minutos de ellos, y durante los últimos años me he involucrado bastante en la vida de Ethan. Lo llevaba al cine, le compraba videojuegos, lo recogía en la escuela cuando sus papás no podían. Ese tipo de cosas de tío que quiere ser una buena influencia. Y créanme, lo intenté de corazón. Pero si en casa no hay disciplina ni buenos valores, unas cuantas horas conmigo a la semana no iban a hacer gran diferencia. Los robos empezaron más o menos hace 8 meses, aunque al principio yo ni me di cuenta. Siempre cargo efectivo en la billetera para cosas pequeñas, parquímetros, propinas, compras rápidas en sitios donde no aceptan tarjeta. Normalmente ando con $60 u $80, nada exagerado. Lo que pasó fue que empecé a notar que me quedaba sin billetes mucho antes de lo esperado. Al principio pensé que simplemente estaba gastando más de lo usual, pero después de un par de meses me cayó la sospecha. Empecé a fijarme en lo que guardaba. Digamos que ponía 2 billetes de 20 y uno de 10 el domingo en la noche, y para el miércoles apenas me quedaban $15. Algo no cuadraba. Fue entonces que decidí llevar un control más estricto. Anotaba la cantidad exacta y cuándo la tenía. Muy pronto se formó un patrón bastante claro. El dinero desaparecía justo en los días en que Ethan había estado en mi casa. Y para acabarla, solía quedarse dando vueltas por ahí mientras yo iba al baño o me metía a la ducha, y era justo cuando mi billetera quedaba en la cocina o sobre el tocador. Hice varias pruebas dejando cantidades específicas para confirmar mis sospechas, y sin falla, después de que Ethan se iba, el dinero disminuía. No les voy a mentir, me dolió. Yo había intentado apoyarlo, darle confianza, y a cambio él me estaba robando una y otra vez. No era como si hubiera tomado $5 para un dulce, no. El muchacho se llevaba $20 o $30 cada vez, y si tenía chance, lo hacía varias veces en la misma semana. Yo sabía que tenía que enfrentar la situación, pero también sabía lo que eso traería. Ethan es de los que mienten en tu cara cuando los descubren, y Robert y Karen siempre lo defienden como si no pudiera hacer nada malo. Aún así, decidí darle una oportunidad. Quería confrontarlo directamente y ver si se animaba a confesar. Hace 3 semanas, después de llevarlo a su casa, le pedí que se quedara un momento. Le dije con calma que sabía que estaba desapareciendo dinero de mi cartera, y que estaba casi seguro de que era él. Le aclaré que no estaba enojado, sino más bien decepcionado, porque si necesitaba algo podía haberme pedido ayuda en lugar de robar. Pero en lugar de admitirlo, Ethan lo negó todo. Se indignó, dijo que cómo podía pensar yo algo así de él, que lo estaba lastimando al desconfiar. Se puso en el papel de víctima, y para mí fue la confirmación definitiva. Una persona inocente se mostraría confundida y trataría de aclarar las cosas, pero un culpable reacciona a la defensiva y busca hacerte sentir mal por acusarlo. Yo le di la oportunidad de confesar y arreglar las cosas, pero la desperdició. Mi idea era exigirle a él o a sus padres que me devolvieran lo que me había robado, pero al menos esperaba un poco de sinceridad. Creí que después de la charla iba a detenerse, pero no solo continuó robando, sino que, para colmo, fue con su madre a inventarle que yo lo estaba acusando injustamente. Esa misma noche Karen me llamó hecha una furia. Me gritó que no me atreviera a acusar a su angelito, que yo era un paranoico que perdía su dinero por distraído y que cómo se me ocurría culpar a Ethan. Incluso me dijo que lo había hecho llorar y que había arruinado su confianza en mí. Para rematar, insinuó que quizá ya no debería quedarme solo con él si iba a inventar esas historias. En ese momento entendí que hablar no iba a servir de nada. Los padres nunca iban a aceptar que su hijo robaba. Así que pensé en otra cosa, algo que realmente le dejara una lección.
Recordé haber escuchado sobre gente que usaba dinero falso para atrapar a los ladrones, y me dije, bueno, si Ethan va a seguir robándome, por lo menos que valga la pena. Me metí en internet y pedí billetes de utilería, de esos que parecen muy reales pero que tienen escrito en letra diminuta réplica o, solo para uso cinematográfico. Si uno los revisa con calma, se nota, pero a simple vista parecían auténticos. Tenían la textura correcta y todo. Cualquiera que se dejara llevar por la tentación caería redondo. Así que cambié unos $60 en mi billetera por esos billetes falsos y esperé. Pensaba que la espera iba a ser larga, pero no 2 días después recogí a Ethan de la escuela. Lo llevé a mi casa por unas horas, y el escenario estaba listo. Ese día dejé mi billetera en la cocina a propósito, como si nada, mientras bajaba al sótano a buscar unos bocadillos. Era el anzuelo perfecto. Cuando regresé, la revisé con calma, sin mostrar sospecha. Y, como lo esperaba, faltaba uno de los billetes falsos de 20. No le dije nada a Ethan en ese momento. Me comporté normal, lo traté como siempre, y al final lo llevé de regreso a su casa como si nada hubiera pasado. En mi cabeza, estaba casi seguro de que iba a intentar gastarlo ese mismo fin de semana, y me moría de curiosidad por ver cómo se desenvolvía la situación. El resultado fue incluso mejor de lo que había imaginado. Ese sábado, Ethan fue al centro comercial con unos amigos. Según me contaron, trató de pagar con el billete falso en una tienda GameStop. El cajero lo identificó de inmediato como dinero de utilería. No dudaron en llamar a seguridad del centro comercial, y como usar billetes falsificados es un asunto federal, la policía se presentó y lo arrestó allí mismo. A pesar de que tenía apenas 14 años, lo retuvieron varias horas hasta que llegaron Robert y Karen. Técnicamente lo acusaron de intentar usar moneda falsificada, que es un cargo serio incluso para un menor. Yo me enteré de todo cuando Robert me llamó esa misma noche, echando humo por el teléfono. Estaba furioso, gritando que le había tendido una trampa a su hijo, que yo quería arruinarle la vida y que era una basura de persona por lograr que arrestaran a un chico. De fondo escuchaba a Karen gritando también, insultándome sin parar. Yo, en cambio, mantuve la calma y fingí sorpresa. Les dije que apenas había escuchado algo sobre Ethan metiéndose en problemas en el centro comercial, pero que no tenía detalles. Robert entonces me soltó lo del billete falso, y yo respondí como si estuviera perplejo. Les dije que era rarísimo y que no tenía idea de dónde habría sacado Ethan dinero de ese tipo. Claro que ellos me acusaron enseguida de haberle puesto el billete a propósito. Yo me limité a señalar lo obvio, que ni siquiera estuve en el centro comercial con él y que no había forma de que pudiera haberlo hecho. Pregunté directamente cómo pensaban que habría sido posible. No supieron qué responder. La única explicación lógica era la que no querían aceptar, que Ethan lo había tomado de mi cartera sin permiso. Aún así, seguían insistiendo en que, como yo había acusado a Ethan antes, entonces debía estar involucrado. Yo les aclaré que lo único que podría haber hecho era tener esos billetes en mi billetera, y que si alguien los tomó sin permiso y trató de usarlos, eso ya estaba fuera de mis manos. Robert y Karen no podían aceptar ninguna de las dos realidades, o admitían que su hijo me robaba, o reconocían que yo no tenía nada que ver con lo ocurrido. La conversación terminó abruptamente cuando Karen colgó el teléfono. Desde ese día no he vuelto a hablar con ninguno de ellos. Mientras tanto, Ethan todavía enfrenta cargos. No tengo claro qué pasará exactamente porque es menor de edad, pero sé que Robert y Karen ya contrataron un abogado. Seguro que esto les va a salir caro y estresante. Al final, por más que fueran billetes de utilería, el simple hecho de intentar usarlos ya cuenta como un delito. Y ahí es donde empiezo a preguntarme si lo que hice fue lo correcto. Por un lado, mi sobrino llevaba meses robándome y sus padres se negaban a admitirlo. Traté de manejarlo con calma al principio, pero no funcionó. Tal vez lo único que realmente podía abrirle los ojos era enfrentar consecuencias de verdad, porque en su casa la palabra consecuencias nunca ha existido. Pero por otro lado, estamos hablando de un chico de 14 años, y verlo arrestado en un centro comercial me deja un sabor amargo. Tal vez pude haberme protegido de otra manera sin llegar a ese extremo. Quizás pude haber dejado de tenerlo en mi casa o simplemente esconder mejor mi dinero. Ahora no puedo evitar pensar en cómo esto podría marcar su futuro, porque tener antecedentes, incluso siendo menor, puede pesarle más adelante. Lo que más me inquieta es que no estoy convencido de que realmente vaya a aprender algo de todo esto. Lo más probable es que se vea como la víctima de una trampa y que sus papás refuercen esa idea. En vez de reconocer que robó, seguramente seguirá pensando que el malo fui yo. Así que la gran duda es esa, ¿me pasé de la raya? ¿Debí buscar otra forma de manejar la situación?
¿O estaba justificado en ponerle la trampa para demostrar lo que estaba haciendo? No sé si fui el idiota de la historia o si, al contrario, hice lo único que podía hacer para que mi sobrino entendiera que cada acción trae una consecuencia. Actualización 1. Después de leer opiniones, empiezo a pensar que no estuve tan equivocado. Muchos coinciden en que Ethan necesitaba un fuerte llamado de atención. Algunos sugirieron que hubiera sido mejor instalar cámaras y mostrar el vídeo a sus padres o incluso llevarlo a la policía. Pero ahí es donde veo problemas. Para empezar, no estoy del todo seguro de que Robert y Karen no supieran ya que Ethan me estaba robando. He visto cómo lo excusan en vivo y en directo, incluso cuando rompió un adorno caro en casa de una tía y culparon a la tía por tenerlo en un lugar donde podía caerse. Un vídeo no habría cambiado nada, habrían encontrado otra excusa. Y si lo hubiera llevado a la policía con un vídeo de los robos, el resultado no habría sido muy distinto. Seguiría enfrentando cargos, ya sea por robo o por intento de estafa al usar dinero falso. Varios plantearon dudas legales sobre lo que hice, y desde entonces investigué un poco. Al parecer, es un área medio gris. Tenderle una trampa a un ladrón no es ilegal en sí, pero usar dinero falso, incluso de utilería, puede generar problemas porque se parece demasiado al real. Algunos me dijeron que técnicamente podrían acusarme de posesión de moneda falsificada, aunque es poco probable. Consulté con un abogado y me dijo que seguramente no hice nada ilegal, pero que si el abogado de Ethan quiere, podría usar el argumento de que lo atrapé con una trampa. Me aconsejó no dar demasiados detalles y hasta pensar en contratar a un abogado para mí, en caso de que la situación se complique. La última novedad es que Robert me volvió a llamar. Yo esperaba que estuviera furioso otra vez, pero esta vez sonaba distinto, derrotado. Al final, Ethan terminó confesando. No solo admitió haberme robado a mí en varias ocasiones, sino que reconoció que lo venía haciendo de manera constante durante meses. Cuando Robert y Karen lo confrontaron en serio, el muchacho se quebró y soltó todo. Me había estado sacando dinero de la billetera, normalmente $20 o $30 cada vez, y lo gastaba en videojuegos, comida rápida o simplemente para presumir con sus amigos. Lo peor fue descubrir que tampoco se detenía conmigo. Ethan también les había estado robando a sus propios padres. Les sacaba dinero de la cartera de Karen y hasta de la reserva de emergencia que guardaban en un cajón de la cocina. Ellos habían notado faltantes de vez en cuando, pero los atribuían a despistes o malos cálculos. Viéndolo en retrospectiva, se dieron cuenta de que probablemente les desaparecieron varios cientos de dólares en el último año. Robert me llamó para disculparse. Admitió que debieron haberme creído antes, y que habían subestimado el problema de conducta de Ethan, pensando que solo se trataba de rebeldías típicas de la adolescencia. Karen, en cambio, todavía no sabe cómo procesarlo. Aunque reconoce que Ethan sí robaba, en parte sigue echándome la culpa. Dice cosas como, sí, Ethan se equivocó, pero eso no justifica lo que tú hiciste, podrías haber manejado la situación sin que lo arrestaran. El problema con ese argumento es que yo sí intenté manejarlo de otra manera, y ella fue la primera en atacarme. Ahora la realidad le explotó en la cara. Robert incluso me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con ellos y con Ethan para hablar de todo. Me dijo que su hijo quiere disculparse en persona. Yo le respondí que lo pensaría, aunque la verdad no estoy seguro de que sea buena idea todavía. Sospecho que lo que buscan es que yo me ablande y de paso, hable con la policía para tratar de suavizar los cargos. Según el consejo de mi abogado, lo más inteligente es mantenerme en silencio respecto a mi parte en todo esto. La situación legal sigue su curso y Ethan tiene una audiencia programada para el próximo mes. El abogado de la familia espera conseguirle un programa de desvío, servicio comunitario, multas, tal vez terapia obligatoria. Si cumple con todo, no quedaría con antecedentes permanentes. En cierto modo, sí, mi jugada con los billetes falsos fue extrema. Pero parece que al final funcionó como una llamada de atención, lo suficientemente fuerte para sacudir a todos, sin llegar al punto de arruinarle la vida para siempre. Actualización 2. Unos días atrás recibí otra llamada de Robert, esta vez con noticias que eran a la vez buenas y malas. Después de la confesión de Ethan, él y Karen por fin decidieron ponerse firmes. Le retiraron todos los dispositivos electrónicos y empezaron a vigilarlo mucho más de cerca. Así que, gracias a todo este lío, al menos ahora sus padres están tomando en serio la disciplina. Pero no todo fue positivo. Mientras revisaba la habitación de Ethan, Karen encontró un escondite escondido en su armario. Ahí había de todo, un iPad, videojuegos, un reloj caro, zapatillas de marca y varios dispositivos electrónicos. Cuando lo confrontaron, Ethan primero dijo que eran regalos o que los había comprado con su mesada. Obviamente, eso era imposible.
Ni con la mesada ni con el dinero que nos había robado alcanzaba para tanto. Al final, presionado, terminó admitiendo que llevaba meses, tal vez más, robando en tiendas de la ciudad. Se metía al centro comercial y a otros negocios, robaba mercancía y, o bien se la quedaba, o la revendía a otros chicos en la escuela. Cuando lo confesó, se quebró por completo, llorando y diciendo que no entendía por qué no podía parar. Empezó con cosas pequeñas, pero la bola fue creciendo hasta salirse de control. Esto cambió totalmente mi perspectiva. Cuando pensaba que solo me estaba robando dinero a mí y a su familia, si me sentía culpable por haber metido a la policía en todo esto. Pero al enterarme de la magnitud de sus robos, siento que mis acciones estuvieron más que justificadas. Sin querer, mi trampa destapó un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Robert y Karen quedaron devastados. Por fin comprendieron el nivel del engaño y están trabajando con un terapeuta especializado en conducta adolescente. También se enfrentan a un golpe económico serio. Robert me contó que su abogado les recomendó adelantarse y contactar a las tiendas afectadas para ofrecer restitución, porque podrían estar hablando de miles de dólares en pérdidas. Sorprendentemente, Karen me llamó ayer. Fue la primera vez que escuché su voz desde que empezó todo. Esta vez no estaba gritando. Me pidió disculpas por no haberme creído y por haberme atacado cuando traté de ayudar. Incluso reconoció que, si no fuera por la trampa de los billetes falsos, probablemente nunca habrían descubierto hasta dónde llegaba el problema. Me pidió, además, si estaría dispuesto a escribir una carta de apoyo para el tribunal, mostrando que la familia aún respalda a Ethan en este proceso. Pero esa parte se complica, no puedo reconocer ni ante ellos que fui yo quien puso los billetes falsos, porque legalmente me metería en problemas. Robert, por su lado, volvió a insistir en que me reúna con Ethan para que me pida disculpas en persona. También me aseguró que me devolverá el dinero que me robó. Según la confesión, es un monto razonable, aunque no tengo un registro exacto de cuánto desapareció. Solo puedo calcularlo más o menos. Por ahora, prefiero esperar hasta que pase la audiencia. Si Ethan muestra verdadero arrepentimiento y un compromiso real de cambiar, quizá acepte escuchar sus disculpas. Pero no voy a apresurarme, y mucho menos admitir lo de los billetes, porque podría ser un problema legal para mí. Actualización 3. La audiencia estaba programada para la próxima semana, pero su abogado logró adelantarla. La idea era presentar toda la información sobre los otros robos como parte del cuadro general ante el juez, para que entendiera que el problema era más amplio. Robert me fue contando cómo iban preparando todo y parecía que buscaban conseguir que Ethan entrara a un programa de tratamiento en lugar de un castigo directo. Ayer en la tarde, Robert me llamó y me pidió que fuera a su casa. Me dijo que Ethan quería hablar conmigo antes de la audiencia y que tenía algo importante que confesarme. Dudé, porque no me sentía listo para esa conversación, pero Robert insistió en que no se trataba de una simple disculpa, sino de algo que yo debía escuchar. Al final fui. Cuando llegué, encontré a Ethan sentado a la mesa de la cocina, con Robert y Karen a su lado. Ethan empezó inmediatamente a disculparse conmigo, y se notaba que estaba genuinamente afectado. Dijo que sabía que había traicionado mi confianza, y que lo sentía por haberme puesto en una posición donde sentí que debía tenderle una trampa para atraparlo. Yo no dije nada, no quería admitir nada, solo estaba escuchando. Finalmente, llegó a la parte importante, la razón de por qué yo estaba allí. Me confesó que la razón por la que había estado robando no era solo porque quisiera dinero para cosas. Dijo que lo habían estado acosando en la escuela de manera bastante grave, y que algunos chicos mayores le exigían dinero de forma regular. Si no les pagaba, lo amenazaban, o a veces, lo agredían físicamente. Según Ethan, esto había estado ocurriendo la mayor parte del año escolar. Un grupo de chicos mayores lo había convertido a él, y a algunos otros estudiantes más jóvenes, en blanco de una especie de red de extorsión. Le pedían 20 o 30 dólares cada semana o cada 2, y si no pagaba, le hacían la vida miserable. Lo empujaban en los pasillos, le desordenaban el casillero, lo amenazaban después de clases. Ethan dijo que estaba demasiado avergonzado para contárselo a sus padres porque sentía que lo hacía ver débil. También dijo que tenía miedo de que, si sus padres se quejaban en la escuela, el acoso solo empeorara. Así que empezó a robar dinero para pagar a los abusadores, pensando que podía manejar la situación por sí mismo. Los robos en tiendas comenzaron como otra manera de conseguir dinero y objetos para darles a los acosadores. A veces pedían cosas específicas en lugar de efectivo, como zapatillas caras o electrónicos. Ethan dijo que se volvió bastante hábil robando porque sentía que tenía que hacerlo, que era la única manera de protegerse en la escuela. Karen lloraba mientras Ethan me contaba todo esto, y Robert se veía absolutamente furioso, no con Ethan, sino con la situación y con los chicos que lo habían estado acosando.
Aparentemente, solo se lo había contado a sus padres el día anterior, después de que habían estado trabajando con el terapeuta para intentar entender por qué estaba robando. Ethan dijo que quería contarme la verdad porque sentía que yo merecía saber por qué me había robado. Y porque quería que entendiera que nunca fue su intención herirme personalmente. Dijo que siempre me había admirado, y que robarme había sido una de las cosas más difíciles de toda la situación, pero que sentía que no tenía otra opción. Robert dijo que ya habían contactado a la escuela sobre la situación de acoso y que se abriría una investigación. Yo miré a mi hermano y mi cuñada para preguntarme si realmente me habían llamado para contarme esto. Es que, o los bullies son una gran organización criminal que necesitan productos de alta gama, o es la mentira más elaborada del mundo. Podría haberlo creído cuando solo eran $20, pero cosas más caras. Además, esas cosas estaban en la habitación de él, no en las manos de estos supuestos acosadores. Como que nada de eso tenía sentido para mí. Les respondí que si la escuela hacía algo y encontraba a estos supuestos abusadores, les creeré, pero hasta entonces nada. Le pedí a mi hermano que me diera el dinero, y me entregó los cientos de dólares que supuestamente había robado. Luego me fui. No sé si mi hermano y su esposa están creyendo esta versión o son parte de la mentira, pero no voy a caer en eso. En cuanto a la situación legal, no sé si el abogado de Ethan planea usar esta nueva información, entre comillas, para el caso. Voy a estar presente durante el juicio, y si realmente juegan esta carta tendrá un mayor valor. Pero dudo que pueda demostrar todo esto del acoso. Una semana y lo sabremos. Al menos he recuperado mi dinero, y eso al menos está bien para mí. Ese juicio será muy importante para saber cómo se desarrollará mi relación en el futuro con mi hermano, mi cuñada, y especialmente mi sobrino. Pero si todo esto del acoso era una mentira, lo cual creo que es, está claro que me será imposible acercarme a ellos de cualquier forma. Esto parece más un comportamiento de justificación de ellos más que el camino que deberían tomar. Yo no he visto a ese supuesto terapista, y en lo que a mí respecta podría ser igual de falso que todo esto. Al menos el dinero que mi hermano me dio no lo es, lo revisé varias veces. Incluso planeo ir al banco a depositarlo, pidiendo que lo revisen de si son falsos, ya que no estoy seguro. Eso me exonera de si realmente lo son. No quiero tampoco caer en mi misma trampa, prefiero ser desconfiado. Actualización 4. Hubo personas que pusieron un recordatorio o algo para una semana exacta para acordarse de la audiencia de mi sobrino, pero no era exactamente una semana, sino la semana siguiente cuando lo mencioné. Sumado a que me tomé algunos días para actualizar, por eso estuve en silencio este tiempo. Como dije, me puse ropa decente, y no los harapos que uso normalmente, y fui a escuchar la audiencia. En ningún momento se mencionó la excusa de mi sobrino para justificar sus robos, lo que confirma lo que ya pensábamos. Tampoco se habló de que estuviera recibiendo terapia, ni de los robos a las tiendas. Lo único que se mencionó fue que es un menor y que era su primera ofensa, por lo que el juez ordenó una multa de $5,000 y trabajo comunitario por un tiempo para Ethan. En este momento he cortado oficialmente mi relación con mi hermano y su familia, lo que implica bloquearlos para que no puedan contactarme. Son en estos momentos cuando agradezco no tener a mis padres vivos, porque no me gustaría que, como en otras historias, me presionaran para arreglar mi relación con ellos. Tampoco estoy seguro de que lo harían, pero sería lo único bueno de no tenerlos. Por ejemplo, el resto de la familia prácticamente no ha dicho nada. Por lo que intuyo, están más inclinados a no invitar a un ladrón, como lo han llamado, a próximas reuniones. A mí me parece bien. Hasta que mi hermano y mi cuñada hagan algo al respecto, es difícil sentirse cómodo alrededor de ellos.